Hola, hola, soy el profesor Mario Torres y el día de hoy vamos a ver qué es y para qué sirve la historia. Acompáñenme. El objeto del conocimiento puede ser conocido por nosotros solo por el hecho de que y en la medida en que es creado por nosotros mismos. Entonces, ¿para qué nos va a servir la historia? Bueno, se ha creído comúnmente que la historia pueden ser y serán hechos, serán efemérides, personajes, relatos del pasado. Y también, ¿cierto?, que la historia va a servir para conocer nuestro pasado, ¿cierto? Que, necesitamos conocer la historia para saber de dónde venimos. Necesitamos conocer la historia porque así vamos a saber cuáles fueron los personajes históricos más importantes de nuestra historia. Por lo tanto, la historia simplemente sería, para el común de las personas, simplemente sería ir y conocer un pasado que está ahí, que está como un monumento, un pasado inamovible, que simplemente debemos conocer porque sí. Por lo tanto, la historia no tendría ningún carácter útil para nuestros tiempos. Simplemente sería lo mismo que hace un anticuario. Es decir, el anticuario recoge las piezas antiguas, las guarda, las pule y las mantiene ahí, en un mueble, en una vitrina, ¿cierto? Las restaura. Seríamos un museo. La historia sería algo muy similar a un museo, simplemente que este museo sería escrito. Por lo tanto, no habría ninguna utilidad para nosotros los seres humanos. Y en esa misma línea vamos a tener a varios historiadores del siglo XIX y el más importante, el que yo les voy a hablar, es el historiador Leopold von Ranke. Leopold von Ranke, historiador alemán del Estado prusiano del siglo XIX, va a sostener que la historia simplemente transmite los conocimientos de los tiempos pasados. Es decir, sigue en la misma línea de una historia que no nos sirve ahora, sino que simplemente es lo que está en el pasado. Esta historia nos transmite a nosotros lo que pasó. Bueno, en ese caso, la historia simplemente sería un fetiche. Simplemente sería un gustito que algunas personas se dan, ¿cierto? Estudiar la historia para saber lo que dijo Bernardo Higgins. Quiero estudiar la historia para saber qué hizo Diego Portales. ¿Qué pasó con Balmaceda? Y los niños en los colegios para preguntar, profesor, ¿y de qué me sirve esto? Bueno, por lo tanto, la historia no sería simplemente recoger el conocimiento de los tiempos pasados, pero también, según Leopold Ranke, la historia tendría que tener algo así como leyes de la naturaleza. Porque la historia tiene que ser una ciencia, pero no una ciencia social, cosa que no existía en el siglo XIX, sino que tiene que ser una ciencia al igual que la biología, al igual que las ciencias naturales. Por lo tanto, como todas las ciencias naturales tienen reglas para poder predecir lo que va a pasar, así como, hay alta humedad, hay baja presión, va a llover. Por lo tanto, el historiador debía buscar y encontrar esas leyes de la naturaleza. Es decir, tenemos un pasado que nos enseña. No sé si han escuchado eso. La historia nos enseña que la historia, por lo tanto, sería mentora. Sería algo así como una señora viejita que nos dice las cosas. Esa sería la utilidad que tendrá la historia para Leopold Ranke. Y además esta historia, que es como una mentora, como un gran sabio, esta historia tiene leyes. Por lo tanto podemos predecir. ¿Será así? Entonces, vamos a pasar el siglo XIX, ¿cierto? Vamos a pasar este historicismo rankiano de Leopold Ranke y vamos a avanzar hacia una escuela, o mejor dicho, una revista científica, una revista de las ciencias sociales, histórica, que es la revista de los Anales. Bueno, esta revista va a plantear nuevas interrogantes, una nueva forma de concebir y entender la historia, ya no como esta forma de concatenación de hechos,
un hecho tras otro, una fecha tras otra. Vamos a decir las fechas de las más antiguas a las más nuevas. 1810, primer cabildo, ¿cierto? 1814, la Reconquista. 1817, Patria Nueva, bla, bla, bla. Por lo tanto, vamos a tener simplemente concatenación de hechos. Pero Marblok dirá, ¿qué tiene que ver con nosotros simplemente relatar hechos del pasado? ¿Nos servirá para algo? Y aquí viene lo importante. La historia no va a centrarse simplemente en contar los hechos del pasado, sino que los hechos del pasado son nuestros insumos. ¿Qué quiere decir esto? La historia nos va a servir para algo. El pasado nos sirve para algo. Este pasado no nos enseña. Nosotros vamos y buscamos respuestas en él, a través de preguntas que se va a hacer el mismo historiador. Por lo tanto, el historiador es el que genera las preguntas para poder buscar en el pasado. ¿Y de dónde va a generar esas preguntas el historiador? Por supuesto, de nuestro presente. Nuestro presente, el presente de este historiador, va a dotar de preguntas, va a dotar de problemas a este sujeto, y este sujeto historiador va a ir a buscar esas respuestas al pasado. Va a ir al pasado y va a dar una explicación inteligible de nuestro presente. Además, el objeto de estudio de este historiador, por lo tanto, dejaría de ser el pasado. El objeto de estudio no es el pasado, sino que el objeto de estudio es la sociedad. Son los seres humanos. Los seres humanos serían el objeto de interés del historiador. Por lo tanto, ya nos saldríamos, ¿cierto?, de esta esfera de que simplemente la historia sirve para conocer el pasado. No, la historia nos sirve para conocer nuestro presente y conocer el presente de las sociedades. Pero ojo, vamos a conocer las sociedades, vamos a conocer a nuestro presente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer estudiando al ser humano en el tiempo, es decir, en el devenir de la historia, en el transcurso de los años, en el tiempo largo o en el tiempo corto, pero también lo vamos a estudiar en su espacio. No en el espacio exterior, sino que en el espacio geográfico, donde está situado. Por lo tanto, vamos a tener un estudio concreto, acabado y además científico, pero no al estilo rankiano, no al estilo de las ciencias naturales. No vamos a buscar predecir problemas, no se va a buscar predecir situaciones, sino que simplemente se va a buscar entender nuestro presente a través de el pasado y a través de los fenómenos históricos que nos da este pasado. Por lo tanto, ya no somos una ciencia natural como lo quería hacer pasar Ranke, sino que ahora somos una ciencia social. Nos preocupan muchas más cosas que simplemente buscar leyes que no van a existir dentro de la sociedad, que, paréntesis, la sociedad sería un ente caótico, sin una norma, ¿cierto?, con devenires distintos. Por eso siempre es imposible encontrar una ley natural para ello. Somos seres humanos. Entonces, la historia sería el estudio del ser humano en el tiempo y en el espacio. No es, bajo ninguna circunstancia, el estudio del pasado. No es el relato de hechos que ya no están presentes. No es simplemente la biografía de un personaje importante, sino que es el estudio del ser humano en el devenir de la historia. Por lo tanto, la historia nos sirve para entender nuestro presente, porque se va a preocupar del presente del ser humano. Y es ahí de donde salen los libros. ¡Pum! Conflicto con Bolivia. Y hubo un boom de libros sobre la guerra del Pacífico. Listo. Conflictos sociales, ¿cierto? El estallido social de octubre. ¡Pum! Salieron un montón de libros explicando la Constitución de 1980, libros explicando también, ¿cierto?, la cuestión social del principio del siglo XX, que entre paréntesis se solucionó a través de un proceso constituyente también. Por lo tanto, los historiadores van a ver nuestro presente, van a preocuparse del presente y de las personas y van a intentar entender lo que está pasando
a través del pasado. Y es ahí la importancia fundamental de la historia. La historia se preocupa no del pasado, chicos, sino de nuestro presente y obviamente del ser humano, que es su objeto de estudio sin lugar a dudas. Así que espero que les haya quedado un poquito más claro que la historia no es esa viejita que nos contaba los chismes del pasado. No, se preocupa del presente para poder responder. Es la ciencia del ser humano en el tiempo y en el espacio geográfico. Lucien Febvre y Mark Bloch insistieron siempre en la solidaridad entre el pasado y presente. Organizar el pasado en función del presente es lo que se podría llamar la función social del historiador, escribía Febvre. Comprender el presente por el pasado y sobre todo el pasado por el presente, asegura Mark Bloch. Así que nos estamos viendo hasta la próxima. Chicos, chao chao.